Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo número 4. En la última ocasión leímos algunos versículos de este capítulo 4, pero luego el tiempo no fue suficiente para poder cubrir toda la porción que habíamos leído. De manera que vamos ahora a releer los versículos que quedaron pendientes para poder desarrollar el comentario de ellos. Génesis capítulo número 4, versículo número 18 en adelante. Luego Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mehujael. Este a su vez fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal-Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana que se llamaba Noamá. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Continuamos este día con los versículos que quedaron pendientes la semana en que tuvimos la última oportunidad, de reflexionar sobre este pasaje. Y antes de continuar, quiero, hermano, repetir la aclaración que hice en esta ocasión, ya que es importante para que podamos entender cómo el libro de Génesis fue redactado, y no solamente Génesis, sino que realmente casi todos los libros históricos del Antiguo Testamento. Dijimos que la manera de relatar en la época de Moisés, estamos hablando de unos 5,000 años atrás, era muy diferente a como hoy en día se relata. Y el estilo en que se acostumbraba aquí a hacer los relatos era que se le daba mayor importancia y por lo tanto se le dedicaba más espacio a aquello que el autor consideraba más importante, y lo que consideraba menos importante lo resumía de la manera más compacta posible y lo dejaba por finalizado para luego volver al tema principal. Hemos llegado a una parte del libro de Génesis donde Moisés está escribiendo acerca de las dos descendencias, la que se llama los hijos de los hombres, o como lo dice o lo traduce la Nueva Versión Internacional, los seres humanos simplemente, que eran la descendencia de Caín, por un lado, y por otro lado estaba lo que sería la descendencia de Set, a los cuales se les llama los hijos de Dios. Obviamente Moisés quiere darle más importancia a la descendencia
de Set, ya que es a través de esa descendencia que habrán de nacer los hombres de Dios que aquí se van a mencionar, como Enoc, como Noé, el mismo Abraham, Isaac, Jacob, José. Es decir, es la línea, el linaje mesiánico, que como le llaman algunos, porque de esa descendencia es que van a ser el Cristo algunos miles de años después de este momento en el cual ahora nos encontramos. Por ello es que en este pasaje que hoy hemos leído y que realmente comienza en el versículo 17, que no lo leí ahora porque lo comentamos en la vez anterior, del versículo 17 hasta el 24, lo que tenemos ahí es un resumen de lo que ocurrió con la descendencia de Caín, que es lo que la Reina Valera llama los hijos de los hombres. La Nueva Versión Internacional le llama los seres humanos, y le lleva desde su origen, es decir, desde el momento en que Caín se une a su mujer y da a luz la esposa de él a su primer descendiente, el cual es Enoc, hasta llegar a la sociedad en que llega a convertirse esta descendencia de Caín. Pero una vez finalizado eso, y lo cual dije, este relato que aquí únicamente ocupa 7 versículos, ahí realmente tenemos resumido siglos. Fueron siglos los que transcurrieron. Pero luego, del versículo 24 pasamos al versículo 25, donde dice: Adán volvió a unirse a su mujer y ella dio a luz un hijo al que llamó Set. Entonces, en la lógica de cómo nosotros relatamos las cosas hoy en día, uno podría entender que Set vino a nacer hasta después que Caín había tenido toda esta descendencia que ahí se relata. Pero no es así. Es decir, que primero nació Caín, luego Abel es muerto por Caín, luego nace Set, y después de Set, Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas que se fueron multiplicando, y de entre esa multitud de hombres y mujeres es que Caín viene, escoge a su mujer y comienza a construir la ciudad en los términos que lo explicamos ya en la última oportunidad. Entonces, hay que tener eso presente para no caer en confusiones. Ahora, siempre hablando de el estilo de redacción, hay otra cosa importante, hermanos, y es cuando se habla de las genealogías. En la Biblia casi no hay genealogías completas, porque el interés de los autores judíos no era hacer una genealogía exacta y mucho menos completa de las personas. Lo único que a ellos les interesaba era el poder demostrar que cierta persona dependía o descendía más bien de determinado linaje. Eso era todo el propósito. Ahora, para hacer eso, ellos únicamente podían mencionar ciertos personajes que algunas veces eran escogidos de manera muy arbitraria. Y el problema es que en el hebreo no existe una palabra como en español que signifique nieto, o que signifique bisnieto, o que signifique mucho menos tataranieto. O sea, no existen esas palabras en el hebreo. En el hebreo solo hay una palabra, y esa palabra es hijo. De manera que algunas veces la Biblia dice fulano, hijo de Mengano, pero no significa que era hijo en el sentido en que nosotros entendemos esa palabra. Podía ser hijo, pero también podía ser nieto, o podía ser bisnieto,
o podía ser tataranieto, o podía ser más que tataranieto, pero siempre se utiliza la palabra hijo porque es la única que en el hebreo existía para hablar de la descendencia. Por ello es que algunos autores, como por ejemplo el Evangelio de Mateo, y lo cito solo como un ejemplo, Mateo comienza con la genealogía del Señor Jesucristo. Pero es bien claro, es muy evidente que Mateo, él no está presentando una genealogía exacta del Señor Jesús. Porque el propósito de Mateo es como mostrar cierta armonía en la división que él hace de la genealogía del Señor Jesús. Porque dice Mateo, hablando de la genealogía del Señor Jesús, así dice que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación de Babilonia hasta el Cristo. Entonces, fíjese, él está dividiendo en 3 partes la genealogía de Jesús y cada una de ellas dice que tiene 14 generaciones. Pero el tiempo que hubo desde Abraham hasta David es un periodo de siglos muy diferente al que hubo de David a la deportación, que es un periodo mucho más corto. Y luego viene otro periodo relativamente largo desde la deportación hasta el Cristo. Entonces, si los periodos de tiempo varían en siglos, simple y sencillamente es imposible que haya esa simetría, que en los 3 periodos hayan habido exactamente 14 generaciones. Entonces, pero no es que Mateo esté mintiendo, sino que simplemente él está relatando cómo se relataba en su época. Claro, como las genealogías para nosotros es algo aburrido, que si las leemos de mala gana, ¿no? Si es que no nos las saltamos, ¿no? Por eso es que el libro de Crónicas lo empezamos a leer ahí por el capítulo 9, ¿verdad? Donde ya no hay genealogías y donde comienza la historia. Pero si fuéramos un poquito más cuidadosos, haga esta prueba. Tome la genealogía que presenta Mateo y compárela con las genealogías que precisamente en el libro de Crónicas aparecen de los mismos personajes. Y usted se va a dar cuenta que son nombres distintos. ¿Significa que la Biblia se contradice? No. ¿Significa que las genealogías mienten o son inventadas? No. Simplemente significa que el autor de Crónicas, por cuestiones que, como le digo, algunas veces pueden ser hasta arbitrarias, él colocó los nombres que a él le parecían eran relevantes, en tanto que Mateo, por sus propósitos particulares, escoge los nombres que él coloca. Y por eso es que resulta o da la impresión que son 2 genealogías diferentes, pero realmente ellos simplemente están escogiendo arbitrariamente. Lo mismo ocurre con Moisés. Por ejemplo, los hijos, porque son 7 generaciones que se mencionan, de Caín hasta su descendiente que se llama Tubal-Caín. Son 7 generaciones. Pero no significa que hayan sido estrictamente 7 generaciones. Lo más o lo casi seguro, y yo casi me atrevería a decir que es seguro, que hubo mucho más de 7 generaciones. Como también hubo mucho más de 7 generaciones descendientes de Set, que son las que menciona Moisés en el siguiente capítulo, que es el 5. Pero ¿por qué estoy diciendo que seguramente? Porque ya me atreví a decir seguramente, son más de 7. Es por eso, porque parecería demasiada coincidencia que sean 7 las generaciones de Caín
y 7 las generaciones de Set, en periodo de siglos. No necesariamente tenía que ser un número exacto. Pero hay otro elemento más, y es que los descendientes que escoge Moisés de cada uno de las 2 generaciones, de la descendencia de Caín y de la descendencia de Abel, son nombres que son 5 de ellos muy parecidos, y en el caso de 2 de esos nombres son idénticos. Claro, eso se nota únicamente cuando uno lee con un poquito de cuidado la Biblia, pero vamos a tomarnos un minutillo solo para que usted vea la relación. Tenga su Biblia abierta ahí en Génesis 4:5. Ojalá que su Biblia sea como la mía, de que aquí tengo los 2 capítulos, el 4 y el 5. Si usted lo tiene en otra página, le va a costar un poquito más hacer la comparación, pero si tiene la parte final del capítulo 4 y la parte inicial del capítulo 5, le va a ser más fácil. Pero va a necesitar sus 2 dedos para no perderse. Entonces, si usted nota, estamos en Génesis 4, versículo 17. Dice: Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Ahí está la primera generación de Caín. ¿Cómo dice Noé que se llamó el primer hijo o el primer descendiente de Caín? Enoc. Bueno, ponga el dedo ahí donde dice Enoc. Génesis 4:17. Ahora, si vamos, mantenga el dedo ahí porque si no se va a perder. Pero vamos a Génesis 5, versículo 6. Se está hablando de Set, hermano de Caín. Pongamos que la generación de Caín y de Set es la número 1. En el caso de Caín, el descendiente o la segunda generación sería Enoc. Pero vamos al versículo 6. Hoy estamos en Génesis 5:6. Entonces dice: Set tenía 105 años cuando fue padre de Enos. Fíjese qué curioso que en ambos casos, la segunda generación, uno se llama Enoc y el otro se llama Enos. Son muy parecidos los nombres, ¿verdad? Bueno, volvamos al capítulo 4, versículo 18. Luego Enoc tuvo un hijo. Acuérdense que hijo puede significar nieto, bisnieto, tataranieto. Pero dice: luego Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Ahora vamos al capítulo 5, versículo 9 del capítulo 5. Enos tenía 90 años cuando fue padre de Cainán. Bueno, entonces ahí tenemos ahora, ahí sí hay una diferencia, porque mientras que aquel se llama Irad, este se llama Cainán. Volvamos al capítulo 4. Irad, dice, fue el padre de Mehuyael, que sería ya la tercera o cuarta generación, ¿no? Ahora vamos a Génesis 5, versículo 12. Cainán tenía 70 años cuando fue padre de Malalel. Te escucha los nombres: Mehuyael, Malalel. Son muy parecidos, ¿no? Bueno, pero así sigue. Volvemos al capítulo 4, versículo 18. Este a su vez fue el padre de Metusael. Versículo 15. Mahalael tenía 75 años cuando fue el padre de Jared. Entonces, usted puede notar que se va dando una similitud en los nombres, de manera que no solamente se trata de una selección premeditada de 7 generaciones, sino que los representantes que Moisés toma de esas generaciones tienen nombres que son muy parecidos. Claro, tienen significados diferentes, pero que son muy parecidos. Entonces, esa es la manera como las genealogías tienen que ser interpretadas, y siempre usted tiene que tenerlo presente, porque si no, usted va a comenzar a encontrar lo que le va a parecer contradicciones de la Biblia, cuando realmente no son contradicciones, sino que es simple y sencillamente una falta de comprensión del estilo literario que se utilizaba 5,000 años atrás en una cultura diferente y con un idioma distinto.
Bien, habiendo aclarado esas cosas, ahora sí retomamos el tema y volvemos al versículo 18 de Génesis 4, donde reiniciamos la lectura, y dice: luego Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mehujael. Quiero aquí aprovechar para decir que otra ventaja que tiene la Nueva Versión Internacional sobre la Reina Valera es que la Nueva Versión Internacional escribe los nombres como se pronuncian en el hebreo. Y un ejemplo claro, usted lo puede tener allí en el caso de Mehujael. Esa es la pronunciación en griego. Pero si usted la ve en la Reina Valera, está escrito con H's. Y usted sabe que en español la H es muda. ¿Pero por qué fue escrito con H? Porque cuando Reina Valera hizo su traducción, y estamos hablando de 1509, ¿no? En esa época, en el español, la H sonaba como J. Entonces resulta que si uno lee Mehujael, usted no está pronunciando el nombre real que estas personas tenían, porque la pronunciación correcta es Mehujael. Entonces, la Nueva Versión Internacional le da la ventaja que usted puede pronunciar los nombres hebreos tal y como suenan en el hebreo. Ahora, hay otra ventaja más, y es esta, que hay, precisamente porque son nombres hebreos de personas o de lugares, a veces uno no sabe cómo pronunciarlos. Y eso sucede también en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que hace la Nueva Versión Internacional es que utiliza tildes. Por ponerle un ejemplo, en la Reina Valera, la ciudad de Capernaum se escribe sin tilde. Entonces, yo he oído personas que pronuncian Capernaum, y he oído personas que pronuncian Capernaum, pero en la Nueva Versión Internacional ellos le ponen tilde a la U final. Es decir, que la pronunciación correcta es Capernaum. Entonces, hay ciertas palabras que no llevan tilde, incluso en la NBI, y siempre es un problema. Por ejemplo, llegamos al pasaje aquel donde la Biblia dice que el Señor envía a Pedro que vaya al mar, que tire el anzuelo, saque un pez, que le abra la boca, y que ahí va a encontrar un estatero. Esa es una palabra más difícil, porque ¿cómo se pronuncia? Estátero, estatero, estatero. ¿Cuál de las tres es la pronunciación correcta? Cada quien lo pronuncia como se imagina, ¿no? Pero el problema es que, bueno, la NBI sustituye la palabra estatero por moneda. O sea, porque al fin y al cabo la gente ni sabe que es un estatero, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer en ese caso? O sea, lo único que se puede hacer es ir al original, es decir, al griego. Porque en el griego las palabras también tienen tildes. Hay tilde fuerte, tilde aguda y tilde grave. Pero también existen los espíritus, que son una especie también de tildes, digamos, el espíritu suave y el espíritu fuerte. Y también está la tilde circunfleja o acento circunflejo, como también se le llama. Es decir, que en griego son 5, a diferencia de en español, que solo hay una tilde. Pero al ir al griego, ahí se ve que la fuerza recae al final. Aunque en griego la palabra es estater, es la pronunciación en griego. Transliterada del español, entonces sería estatero. Un poquito difícil, ¿no?, poder pronunciar las cosas correctamente. Pero por eso le digo, la Nueva Versión Internacional le da esa ventaja de poder saber cómo era la pronunciación real en el hebreo, en este caso, de los nombres. Bien, sigo con el versículo 18. A su vez, fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Ahora, recuerde que la descendencia de Caín era una descendencia que había decidido vivir sin Dios, al punto que Caín
construyó la ciudad que él llamó Enoc con el nombre de su hijo, porque él quería desafiar el castigo que Dios le había dado, que él sería errante. Pero explicamos que al construir o el concepto de ciudad le permitía a él ya no ser errante, porque ahora él, por el intercambio de bienes que se daba en esa época, que eran los albores del comercio, él podía ahora sobrevivir sin necesidad de tener que andar errante buscando su alimento, porque Dios le había maldecido de manera que la tierra ya no le daba su fruto. Entonces, es una sociedad o una descendencia de los hijos de los hombres o de los seres humanos que están viviendo, precisamente por eso es que la NBI lo traduce como seres humanos, porque es una cuestión puramente humanística, donde a Dios se le ha dejado totalmente de fuera y donde se está desafiando todo lo que Dios ha establecido. Dentro de ese desafío aparece Lamec, descendiente de Caín también, que viene a desafiar la idea de Dios acerca del matrimonio. Y a Lamec le parece que él tiene una idea que había mandado, y es que, como lo dice ya claramente el Nuevo Testamento, que cada uno sea marido de una sola mujer. Pero Lamec dijo: no, a mí me parece que el matrimonio funcionaría mejor si el hombre tiene dos mujeres. De manera que él viene y se casa con dos mujeres y dice: una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Ahora, los nombres que hoy ellos les están poniendo a sus descendientes son reveladores de los valores en que esa sociedad de la descendencia de Caín está edificando. Porque, por ejemplo, en el caso de Ada, que era una de las esposas de Lamec, Ada lo que significa es adorno. Entonces, era ver a la mujer como un adorno. Sila, que era la otra esposa de Lamec, ese nombre, Sila, lo que significa es la de trenzas. O sea, que usaba trenzas. Pero fíjese que toda la valoración de las personas, y particularmente de las mujeres, era únicamente desde la perspectiva puramente física. Ada llegó a ser tan atractiva que la veían como un adorno, al extremo que le ponen de nombre adorno. La otra, Sila, como se hacía sus trenzas, me imagino yo pues que eran unas trenzas largas, hermosas, y entonces como que la gente se refería a ella diciendo la de trencitas, ¿no? De manera que le ponen trenzas de nombre. No exactamente trenzas, sino que el nombre significa la de trenzas, o la que tiene trenzas. Bueno, y más adelante nos vamos a adelantar un poquito al versículo 22, en la parte final, donde dice que Tubal Caín tuvo una hermana que se llamaba Noamá. Y Noamá, lo que significa varias cosas, Noamá, pero significa linda, preciosa, adorable, entre otras cosas. Imagínense si esos eran los nombres que ellos utilizaban: adorno, la de trenzas, la linda, la adorable, la hermosa, preciosa también puede significar Noamá. Entonces, ¿cuáles eran los valores sobre los cuales estaba siendo edificada esta civilización? Era sobre la pura apariencia de las personas. Ahí no había una valoración del carácter, de la personalidad. No había una valoración, muchísimo menos del aspecto espiritual de la mujer, sino que se la valoraba puramente por su aspecto físico.
que si parecía un adorno o no, que si tenía trenzas o no, que si era linda, preciosa, adorable o si era fea. Esa era toda la valoración. En cambio, la descendencia de Set, veremos posteriormente que los principales valores para ellos eran los espirituales, y sobre eso ellos juzgaban. Y el gran pecado que traerá el diluvio, y eso lo vamos a ver en el capítulo 6, es precisamente que la descendencia mesiánica, la descendencia de Set, adopta los mismos valores que la descendencia de Caín, porque recuerda el pasaje que dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres o de los seres humanos, como dice la Nueva Versión Internacional, eran hermosas, dice que comenzaron a casarse con ellas escogiendo entre todas. Entonces es la descendencia santa, el linaje escogido, pero adoptando los valores de la descendencia de Caín, porque ahora el criterio es el mismo. Que si es linda, que si tiene trenzas, que si parece adorno, que si parece plato. Eso era la pura apariencia física, y por eso es que sobreviene el juicio del diluvio. Eso, hermanos, para nosotros tiene que ser un llamado de atención que nos haga ver que nosotros no podemos ni debemos regirnos por aquellos criterios o valores que el mundo utiliza para tomar sus decisiones. Nosotros somos, como lo dice el apóstol Pedro, linaje escogido, nación santa. Somos pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Y por lo tanto nuestros valores no pueden ni deben ser los del mundo. Porque hasta hoy en día el mundo continúa sosteniendo los valores de la descendencia de Caín. Porque ¿qué es lo que la gente busca? El mundo busca, lo que busca es una mujer que tenga tanto, tanto y tanto de medidas. Siempre que hablan de medidas de mujer, como que si fuera vaca. Esa es la idea que a mí me trae, ¿no? Y que desfile en bikini para ver los atributos que tiene. Y son valoradas sobre la misma base que valoraban los descendientes de Caín, los cuales le habían dado la espalda a Dios. Pero nosotros debemos tener otro tipo de valoración, y es valorar a la mujer, y que la mujer valore al hombre como lo que es: una criatura en la cual la imagen y la semejanza de Dios está allí impregnada. Le es inherente la dignidad que Dios ha dotado al ser humano, y por eso es que todo ser humano tiene que ser respetado, y no importa que esa persona tenga ideas diferentes a las que uno sostiene, su dignidad de ser humano tiene que ser respetada. Por eso realmente da vergüenza, hermanos, lo que sucedió hace 1 o 2 días, ¿no? Cuando un famoso predicador estadounidense sale solicitando al gobierno estadounidense que mate a un presidente suramericano, ¿no? Y así de tranquilo. Que lo maten, porque eso es más barato, dice, que tener que hacer una guerra. Entonces, ahí donde viene lo que yo le digo. ¿Cómo vemos nosotros al ser humano? Que él piense de una manera diferente es otra cosa. Pero bueno, eso de que maten a fulano lo puede decir cualquiera. Pero el agravante aquí es que se trata de un ministro del evangelio y conocido. Y si usted lee los periódicos o incluso los ve por televisión, usted notará que dice: el pastor evangélico fulano de tal dijo esto, esto, esto y esto. Es una cuestión ofensiva que daña mucho a la causa del evangelio. Entonces, no recaigamos nosotros
en el error de la descendencia de Caín. Ahora, hay que tener presente algo. Esta descendencia de Caín le dio la espalda totalmente a Dios. Caín desafió el castigo que Dios le había dado. Lamec desafía la idea del matrimonio y establece la poligamia, porque tiene 2 mujeres. Entonces, uno podría pensar, bueno, ellos son tan malvados, porque realmente lo eran, ya vamos a llegar a la parte final. Eran crueles, eran violentos, pero eran tan malvados que uno podría decir, bueno, como ellos no quieren a Dios, Dios se ha desentendido de ellos y les ha dado la espalda. Pero no fue así. No fue así. Aun cuando ellos habían dado la espalda a Dios, Dios continuaba obrando con ellos a través de lo que Calvino llamó la gracia común. ¿Por qué? Porque ellos, como seres humanos, continuaron desarrollando la cultura. Y la cultura es, como ya lo estudiamos, un mandato de Dios, y por lo tanto, donde quiera que hay un quehacer cultural, es la gracia común de Dios operando, incluso en los incrédulos, incluso en gente que de manera tajante rechazaba a Dios, como era la descendencia de Caín. Pero ahí podemos ver que en medio de eso, la gracia de Dios todavía estaba presente. Porque dice el versículo 20, Ada, o sea, Adorno, dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Es decir, que ahora la humanidad estaba dando un paso más para llegar a establecer un tipo de vida seminómada y donde la ganadería se está desarrollando. Ese es un quehacer cultural. Es la gracia de Dios obrando en medio de ellos. Pero todavía más interesante es que en el versículo 21 dice, Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, es decir, era hijo de Lamec también, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Entonces, ahora el ser humano está construyendo instrumentos musicales. Y ahí se habla de 2, se habla de la flauta y se habla del arpa. Ahora, no solamente es el asunto de descubrir que al soplar a través de una caña se podía producir un sonido y que si se hacían agujeros en la caña, ese sonido podía variar, sino que se trata que además de eso, igual que en el arpa, que el sonar una cuerda daba un sonido, pero si la cuerda era más corta daba otro sonido, si era más corta daba otro sonido, hasta que crean el arpa. Pero no es solamente el hecho de la fabricación del instrumento, es el nacimiento de la música. Y la música es ya una expresión artística, y en los elementos artísticos es donde el hombre mejor desarrolla la capacidad creadora que Dios le ha dado, respondiendo a la imagen y semejanza que de Dios el ser humano tiene. Y esa es una prueba que hasta el más incrédulo de los hombres, la más atea de las mujeres, continúan teniendo la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de crear la música. Y para eso se necesita capacidad creativa. Claro, el hombre no puede crear un árbol, el hombre no puede crear un caballo, el hombre no puede crear un elefante, pero sí puede crear música. Puede crear una obra literaria, puede crear una pintura, puede crear una obra teatral, pero la música como que es la expresión más espiritual de las artes.
Entonces, curioso, hermano, que se desarrolla no en la simiente de Set, sino que en la simiente de Caín. Los que rechazan a Dios, los que viven por ser hombres, por el hombre y para el hombre. Y por eso se le llama los hijos de los hombres o los seres humanos, como dice esta versión, porque eran puramente humanos, pero aún ahí, en medio de toda esa rebelión, ese irrespeto hacia la persona humana, ese irrespeto hacia la mujer, ese irrespeto a Dios, el irrespeto al matrimonio, la violencia terrible que vivían, pero en medio de eso, la gracia de Dios se estaba moviendo todavía. Y es por eso que aún en los lugares más duros, más corruptos, tenemos la ventaja que la gracia de Dios está operando ahí. Y eso es ya una ganancia que llevamos para la presentación del Evangelio de Cristo. Fíjese qué curioso que ¿a cuánto le gusta alabar al Señor acá? Alabamos con música, pero la música es un invento de los hijos de Caín, de la simiente perdida. Significa que no todo lo que hicieron era malo, había algo bueno, pero eso bueno era producto de la gracia común de Dios obrando en ellos. Otro día le voy a explicar qué es la gracia común que se contrapone a la gracia especial de Dios, pero hoy no nos va a quedar tiempo. Pero lo importante es eso, que entendamos que Dios estaba moviendo. De igual manera, hermano, hay hombres que han hecho obras musicales fabulosas y no son cristianos. Pero, y entonces, ¿cómo se explica tanto genio? La gracia común de Dios en ellos. Hoy la música cristiana está dando grandes saltos, está mejorando terriblemente. Pero hasta hace unos pocos años atrás, la mejor música que había en el planeta era la secular, no la cristiana. O sea, la música cristiana ahí iba más o menos, más menos que más, pero ahí iba. Pero ahora se ha llegado a un nivel en que, bueno, prácticamente ha igualado la calidad con la que se produce la música secular. Pero entonces, ¿cómo es posible eso? Que los que son hijos de Dios, que tienen el Espíritu Santo, que conocen la palabra, no pueden tener una creatividad tal como la que tiene el músico incrédulo, cuando debería ser lo contrario, ¿no? Pero ¿por qué es así? Porque es la gracia común de Dios obrando incluso en el incrédulo. Por eso es que cuando Calvino hablaba de esto, él decía que nosotros teníamos que saber descubrir la parte de verdad que hay en todas las cosas. Que es lo mismo que hace Pablo cuando en su carta a Tito cita a un poeta pagano, pero lo cita para sentar una verdad bíblica. Eso es tremendo, hermano. Es como que si yo tomara un pasaje de Don Quijote de la Mancha para sentar una verdad bíblica. Pero eso es lo que Pablo hace. Que toma un verso de Epiménides, que así se llamaba, era un poeta de esa época cretense, no cristiano, pero toma un par de líneas de una poesía de él y la utiliza para asentar una verdad bíblica. ¿Pero por qué lo hace? Porque sabía que eso que Epiménides había escrito no era otra cosa más que la acción de la gracia común de Dios en él. Y por lo tanto no lo desecha, sino que lo toma. El problema es cuando nosotros nos volvemos radicales y establecemos una dualidad. Y como que todo lo que no es cristiano es del diablo. No, no. Porque aquí en la descendencia de Caín nada había de temor a Dios, pero no todo era del diablo. Había elementos de Dios. Y entre ellos la música, la que nosotros usamos para alabar a Dios. Lo que sucede es que nosotros en algunas cosas nos mostramos bien estrictos y en otras nos hacemos los que no sabemos. Pero hay gente que dice,
nosotros no tenemos que utilizar nada que sea del mundo. Bueno, entonces comience por venir desnudo a la iglesia, ¿verdad? Claro, porque quien inventó la ropa no fue un cristiano. Tendríamos que apagar las luces. Y yo le aseguro que este micrófono no fue inventado por un cristiano, ¿no? Entonces, no hay que usarlo. Por eso le digo, en ciertos aspectos nosotros decimos, aquí del mundo nada va a entrar. Pero ya entró el sonido, ya entró el teclado, ya entró el edificio, ya entró la energía eléctrica. Y ya entró la ropa, ya entraron los zapatos, entró de todo. Pero en eso no hay problema. No, entonces uno tiene que ser, como decía Calvino, reconocer donde la gracia de Dios está. Y hasta el mismo diablo la puede tener. Pero si algo bueno tuviese, alguien decía que si algo hay que aprender del diablo es la perseverancia, ¿no? Porque es perseverante hasta la terquedad. Pues aprendamos eso, ¿no? Porque alguien puede decir, yo del diablo no tengo nada que aprender. Bueno, ya tiene algo, ¿no? Ahora, el versículo 22. Por su parte, Sila, que era la otra mujer de Lamec, dio a luz a Tubal-Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Fíjese que ahora, en ese desarrollo cultural, se recordará que anteriormente yo le mencioné que se estaba viviendo en el Neolítico, de acuerdo a las divisiones que hacen los antropólogos, ¿no? Donde se utilizaba la piedra como herramienta. Pero ahora, Tubal-Caín se convierte en alguien que comienza a manejar los metales. Y dice que hacía toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Los antropólogos dicen que hubo una edad del bronce y que milenios, dicen ellos, después hubo la edad del hierro. Pero aquí vemos que Tubal-Caín, una misma persona, trabajó tanto el bronce como el hierro. Eso significa que si verdaderamente hubo una era del bronce y una del hierro, la distancia entre ellos no fue de miles de años, como dicen los antropólogos, sino que fue de unos cuantos siglos. Porque como veremos en el siguiente capítulo, el promedio de vida en esa época era de 900 años. Asumamos que Tubal-Caín comenzó a trabajar el bronce los primeros 500 años de su vida, digamos. Y luego los restantes 200 o 300 años más los dedicó a trabajar el hierro y a los 800 años se jubiló. Eso significa que entre la edad del bronce y del hierro no hay nada más que unos 300 años y no miles, como dicen los antropólogos. Pero el punto es que ahora se está desarrollando la metalurgia, instrumentos que ya no son de piedra, sino que ahora son de metal, de bronce y de hierro, dice específicamente. Ahora vamos al versículo 23 y con esto voy a terminar, con el dicho de Lamec. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec. Como eran dos, tenía que hablar fuerte. Escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Entonces note el clima de violencia que ellos vivían. Es decir, que esas herramientas que Tubal-Caín construía no solo se utilizaban para labrar la tierra, para cazar animales, se utilizaba para matar seres humanos también. De tal manera que Lamec decía: maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. En la Reina Valera lo pone como que si fuera futuro y dice mataré. Pero la traducción correcta es así como está acá: maté. O sea, él ya lo había hecho. Maté a un hombre. La razón ya no me queda tiempo para explicársela. Pero el hecho es que él ya lo había hecho. Maté a un hombre por haberme herido. Es decir, alguien lo hirió. Entonces, él viene y en una bravuconería excesiva lo mata. Y dice: y un muchacho me golpeó. En el hebreo hay varias palabras que al español se traduce en muchacho. En este caso, la palabra que se utiliza es yeled. Yeled era la palabra hebrea que se utilizaba
para muchachos de 13 o menos años, de 13 hacia abajo. Lo que hoy en español nosotros diríamos un niño. Algún niño, a propósito o por descuido, pero el hecho es que había golpeado a Lamec. Y por ese golpe, dice, maté a un niño. O sea que este era un tipo sumamente peligroso y violento. Y dice en el versículo 24, si Caín será vengado 7 veces, porque eso es lo que el Señor dijo, que el que matara a Caín sería vengado 7 veces. Pero dijo 77 veces será vengado Lamec. Él está haciendo una advertencia. Lo que está diciendo es: el que se atreva a tocarme, no me voy a vengar 7 veces de él, me vengaré 77 veces de él. La Reina Valera dice 70 veces 7, pero esa realmente es una interpolación que también no me queda tiempo de explicársela, pero lo que él dijo fue esto: 77 veces me vengaré. Entonces, quiero terminar con eso. ¿Cuál era el ambiente? ¿O a qué había llegado esa civilización? Había llegado en los aspectos positivos. Comencemos por ahí. La civilización humana se había desarrollado. Ellos habían desarrollado el mandamiento cultural. Habían desarrollado la vivienda, la ganadería, la música, el arte, la creatividad, en el aspecto positivo. Pero en el aspecto negativo, y esto era lo peor, ¿no? Había una baja valoración de la mujer, a la cual se la veía únicamente como un objeto. Tan objeto que le ponían el nombre de una cosa, como hada, que significa adorno. Pero adorno puede ser un pichel, adorno puede ser una maceta, adorno puede ser un cuadro. Entonces, ver a una mujer como una maceta, seguramente hay aquí alguna hermana que se llama Ada, pero le aseguro que sus padres no tuvieron mala intención, no sabían. Quizás le pusieron el nombre de la abuela, ¿no? Pero aquí sí era intencional, porque recuerde que era el idioma que ellos hablaban. Ellos sabían lo que estaban diciendo. O que a otra le ponen el nombre de linda, preciosa, bella, adorable. ¿Qué sentiría, hermana, si usted va por la calle y un hombre le dice: adiós, linda, bella? Bueno, quizás algunas se sentirían halagadas, ¿no? Y dirían: al fin alguien me dijo algo bonito. Pero otras quizás dirían: bueno, ¿y este sinvergüenza qué cree, no? Porque simplemente la está valorando desde un punto de vista físico. No la está valorando en su totalidad de persona humana. Luego está el aspecto de la rebelión a Dios, una sociedad sin Dios, el desafío a Dios, el irrespeto al matrimonio, al tener 2 esposas, y la violencia. Pero ni siquiera estamos hablando de una violencia equitativa, si es que eso puede existir, sino que es de una violencia exagerada. Como dice ahí: un hombre me hirió, yo lo maté. Un niño me golpeó, yo lo maté. Como que si fuera motivo de orgullo, ¿no? Y alguien que me toque, 77 veces me vengaré. O sea, como solo lo puede matar una vez, tenía que torturarlo antes de matarlo, ¿no? Esa crueldad era la que había llegado, y a eso llegará toda sociedad, toda familia, todo país y toda persona que decide sacar a Dios fuera de su noticia.